Hola, buen día. En este video veremos cómo hacer el cálculo de lo que se conoce como promedio ponderado o media ponderada. En el video anterior les explicaba cómo calcular el promedio cuando tenemos un conjunto de calificaciones, por ejemplo, a nivel de educación media o de bachillerato, cómo se hace ese cálculo, y es un promedio normal en el que se tienen n cantidad de datos, se realiza la sumatoria y se divide entre el número de datos. De esa forma se calcula ese tipo de promedio. Sin embargo, cuando estamos hablando de calificaciones o de asignaturas que tienen algo que se conoce como unidades valorativas, que ustedes ya saben a qué se refiere, por ejemplo, en el caso de la clase de métodos cuantitativos, para este ejemplo que nos compete, y que ustedes ya saben que tiene 5 unidades valorativas, lo que nos indica es cuántas horas a la semana se recibe esa asignatura. Entonces, también sucedería con el caso de los créditos académicos, que es otra forma de, es otra clase de unidad valorativa que utilizan algunas universidades. Entonces, para este tipo de calificaciones que contienen determinados créditos o unidades valorativas, el cálculo de los promedios es diferente y se debe aplicar lo que se conoce como media ponderada. Esa media ponderada se refiere a números, se hace sobre números que contienen un determinado peso. En este caso podemos decir que métodos cuantitativos tienen un peso o unidades valorativas de 5. Administración 1 hasta computación 1 en este caso tienen un peso o unidades valorativas de 5, de 4, perdón. Entonces, de esta forma, las unidades valorativas ustedes saben que varían dependiendo la asignatura que estemos viendo. Entonces, esto, al ser esto variable, no podríamos hacer un cálculo como se realiza en bachillerato o en educación media, que únicamente se suman todas las calificaciones y se divide entre el número de datos. En este caso es diferente porque tenemos que considerar este peso de las asignaturas. Entonces, para ver este ejemplo, tenemos el caso de Laura, que Laura es una estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas de la UNAM. Y a continuación, es decir, los datos que vemos en la tabla, son sus calificaciones obtenidas durante el primer periodo académico del año 2020, es decir, del primer periodo académico de este año. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el promedio de Laura en ese primer pack? Entonces, para eso tenemos que proceder a realizar como primer punto la multiplicación de las unidades valorativas por la calificación obtenida en esa clase, así para todas las clases. Entonces iniciamos acá realizando la multiplicación. Entonces, ya que vamos a utilizar la operación de multiplicación, tenemos que insertar como primer punto el igual en la celda donde necesitamos ese total. ¿Y cómo es la multiplicación? Si usted recuerda, como en el caso de la resta, primero seleccionamos la primera celda que necesitamos restar o multiplicar o dividir, y luego escribimos el operador, que en el caso de la suma es el más, en el caso de la resta es el menos, en el caso de la multiplicación se utiliza el asterisco como operador de multiplicación, y en el caso de la división se utiliza lo que es la pleca. Entonces, para suma, vamos a ver, antes de operar, para suma se utiliza el signo más. Para resta se utiliza el signo menos. Para multiplicación
se utiliza el asterisco. Y para división se utiliza la pleca. Vamos a ver, la pleca. La pleca se puede insertar con Shift y con el número 7 en el caso de mi teclado. Ahí le va a aparecer arriba del 7 lo que es la pleca. En el caso del asterisco, en el caso de mi teclado, está ubicado a la par de la tecla Enter. Usted busca en su teclado donde aparece el asterisco y por lo general se utiliza la tecla Shift para poder activarlo. Entonces, volviendo al ejemplo que nos interesa, tenemos que hacer una multiplicación de cada calificación con el número de unidades valorativas que contiene. Entonces, escribimos igual y nos ubicamos en la primera celda que queremos multiplicar. En este caso queremos multiplicar 5 por 81. Entonces la celda 5 es la Q9. Luego escribimos el asterisco, podemos ver que ya se insertó, y seleccionamos la segunda celda, es decir, el 81. Y de esta forma vemos que el 5 es el primer dato, que está en azul, y lo queremos multiplicar por 81. Entonces, luego procedemos a presionar la tecla Enter. Significa que 5 multiplicado por 81 es igual a 405. Entonces ya tenemos el primer resultado. Si usted recuerda de las clases anteriores, para ahorrarnos el tener que multiplicar cada asignatura por su unidad valorativa, lo que podemos hacer es en la celda que acabamos de calcular, ubicarnos en la parte inferior derecha hasta que nos salga este signo, este más, y luego con un clic primario procedemos a arrastrar. Clic primario sostenido y arrastramos. De esta forma el programa entiende que en la segunda celda queremos repetir lo que se hizo en la primera, pero para esa línea. Entonces, si ve, tenemos 4 por 84. Y en la siguiente tenemos así sucesivamente 4 por 87. Hasta el final en donde tenemos 4 por 89. Entonces, es una forma útil de hacer cálculos cuando tenemos muchísimos datos. Por ejemplo, si tuviéramos 1000 asignaturas y 1000 calificaciones, sería muy tedioso hacerlo de forma manual. Entonces, auxiliándonos de este tip de Microsoft Excel, resulta más fácil realizar este tipo de operaciones. Entonces, ya tenemos lo que es la multiplicación. Luego, vamos a proceder a realizar unas operaciones de sumatoria. ¿Qué es lo que tenemos que sumar? Vamos a sumar el total de unidades valorativas y vamos a sumar el total de las multiplicaciones que acabamos de realizar. Esto es para tener un cálculo general de esa sumatoria de las calificaciones. Entonces, tenemos que nos ubicamos en la celda donde queremos hacer la sumatoria de las unidades valorativas y hacemos dicha suma con la función suma o con autosuma, como usted prefiera. Esto ya usted lo sabe, entonces solo voy a proceder a realizar. Y tenemos que Laura matriculó un total de 21 unidades valorativas en este primer periodo del año 2020. Luego vemos cuál es la sumatoria de las multiplicaciones que acabamos de realizar. Entonces realizamos la misma operación suma para todas esas multiplicaciones.
Entonces al final tenemos estos dos datos. La sumatoria de las multiplicaciones que nos dio a 1765 y las unidades valorativas que es un total de 21 unidades. Entonces, estos dos son los datos que necesitamos para el cálculo de la media ponderada o promedio ponderado. Para lo cual, vamos a escribir promedio ponderado y el cálculo lo vamos a realizar en esta celda. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir esta sumatoria total entre las unidades valorativas que matriculó Laura en ese periodo. Entonces, realizando el cálculo, tenemos que insertar el igual. El numerador de nuestra operación va a ser 1765. Entonces, seleccionamos dicha celda. Luego insertamos el operador de división, que es la pleca, que recordándole, para insertarla se presiona la tecla Shift y luego el número 7. Arriba del 7 usted va a ver esa pleca. Luego, el denominador, es decir, esto lo queremos dividir entre ¿qué? Es 21, que es el total de unidades valorativas. Entonces, aquí tenemos la operación final para el cálculo de ese promedio ponderado. Finalmente, presionamos la tecla Enter para conocer el resultado. 84.04. ¿Qué significa? Significa que este es el promedio que obtuvo Laura en el primer periodo del año 2020. Esta es la manera en la que el sistema de la universidad realiza los cálculos. Si usted solicita un historial académico o una certificación de notas, va a ver que así le aparece el cálculo de la forma en que lo acabamos de ver. Entonces, esto es el promedio ponderado. Se utiliza cuando tenemos un conjunto de números que tienen un determinado peso. En este caso, ese peso es unidad valorativa. Y de esta manera se calcula. El promedio podemos disminuirle el número de decimales. Para eso nos ubicamos en la sección de número, en la pestaña de inicio, y vemos que está la opción de aumentar decimales o de disminuir decimales. Podemos entonces, con un clic, disminuir los decimales y dejarlo en 2 cifras, que es lo que comúnmente se utiliza. Finalmente, podemos darle otro formato a la tabla, a los datos que ingresamos recientemente, y podemos resaltar aquellas operaciones que están fuera de la tabla. Y con esto finalizamos el ejemplo sobre el cálculo de promedio ponderado.